Ya estamos transmitiendo, ya estamos comenzando entonces nuestro vivo, que pertenece al podcast número 26 de Conexión Pastoral. Voy a lanzar la transmisión en Instagram en este momento, a través de la cuenta de Conexión Pastoral. Ahora también estamos en vivo en Instagram con nuestros amigos y compañeros de Instagram. Si me mandás el mensaje, Charlie, entonces ya te solicité unirme. Ahí estoy. Y vi que se te ve hoy, en Instagram. Estás como muy bien iluminado. ¿Ah, sí? Sí, en Instagram se te ve impecable, amigo. Sí. Me veo con mejor color en Instagram, te digo. Sí. No sé, la cámara del celu debe ser mejor que la. Facebook. Perdón las manos en la pantalla, pero estoy acomodando mi pie. Ahí está. Así. Está como mejor, ¿no? Sí, está perfecto. Si no, se me veía la pera nada más. ¿Se te veía qué? La pera. Ajá. Mirá. Bien. Mi Y compañero. el mate, eso es lo más importante, che. Y sí, bueno, a la gente le digo que si se escucha muy fuerte el ruido del mate, avísenme. Bueno, ya estamos entonces en Facebook, en Instagram, transmitiendo nuestro vivo, el segundo del mes de diciembre, el número 26 de esta temporada 2020. Esta temporada de podcast de Conexión Pastoral, que comenzó en el tiempo en que explotó todo este asunto de la pandemia, del COVID-19 y la cuarentena y el distanciamiento físico y social, y llegando al cierre del año, pero también de una temporada. Estar dialogando a través de este medio sobre la propuesta de cómo repensar la iglesia, la arquitectura organizacional de la iglesia, y cómo pensar una iglesia más horizontal, no solo una iglesia, no estamos hablando de una iglesia horizontal, sino una iglesia más horizontal. En un ratito vamos a entrar en tema con este episodio, cerrando este ciclo. Pero bueno, aquí contento de estar con mi amigo Charlie una vez más. ¿Cómo estás, Charlie? Gracias, amigo, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy estrenando micrófono, así que me escucho hasta con una voz más linda, estoy bien, estoy animado. Arriba, bien arriba. Sí, yo pensé que estabas cambiando de voz porque estás saliendo de la adolescencia y entrando. Una segunda pubertad, ¿no? Sí, por ahí va la cosa. No, me escucho bien, estoy con auriculares. Muy contento de estar acá, amigo, con vos, acompañándote en esta aventura. Pensar, y subo un dato personal de color, que yo empecé escuchando este podcast sin ser parte de él, o sea, yo era un escuchante del podcast. Que de repente un día, más o menos por el episodio 15 o por ahí, me dijiste para sumarme, a mí casi que no lo tuve que pensar. Viste, cuando te dicen algo así, vos lo primero que tendés a decir es, lo voy a orar, pero en el fondo yo sabía que tenía que estar. Oré, pero sabía que tenía que estar. Así que nada, contento de estar. Me alegro que hayas orado, pero también me alegro que supieras lo que tenías que hacer. Sí, las dos cosas. Lo estamos disfrutando. Y bueno, vos sabés, o sea, en todo podcast se necesita el viejo y el joven. Pero bueno, yo soy el joven. Sí, obviamente. No, obviamente. Yo parezco joven, pero porque tengo una gorra nomás, pero acá. Bueno. Me pongo la gorra para eso, de hecho. Entramos en tema, Charlie. Dale, amigo, dar un poquito de dirección y vamos. Dale, buenísimo. Bueno, hoy tenemos la segunda parte de la charla que iniciamos el otro día, la conversación liderando para una iglesia más horizontal, ¿sí? Y sería bueno empezar, si pienso, con algunas preguntas que nos quedaron de la otra vez. Siempre decimos esto de que cuando quieran hagan preguntas, a veces podemos contestar, a veces no, pero nos quedaron dos ahí un poco pendientes de la vez pasada y estaban muy buenas, entonces nos pareció bueno, acá con mi amigo Daniel, empezar por ahí. Si querés, empiezo con la primera. Sí, dale. O sea, empecemos con las preguntas. Es claro que mientras vamos conversando, si tienen preguntas o comentarios, esperamos que lo hagan durante el vivo.
pero sí vamos a cubrir entonces un par de preguntas que quedaron pendientes y luego entrar en tema de continuar hablando sobre cómo liderar para una iglesia más horizontal. ¿Cuál era la primera pregunta que nos quedó? La primera pregunta, no me acuerdo quién la había hecho, pero nos quedó ahí. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una iglesia más horizontal? Oh, es una buena pregunta. Si alguien nos agarró en esta temporada, en el último episodio, obviamente es una pregunta a contestar. La primera sugerencia va a tener que ir al episodio 1 y ver de qué hablamos, pero durante todo este tiempo, cuando pensamos en una iglesia más horizontal, ha sido una propuesta desde Conexión Pastoral de repensar la iglesia en su arquitectura organizacional, es decir, y que me han escuchado durante esta temporada decirlo más de una vez, hace muchos años que más de uno de nosotros hemos empezado a pensar que si la iglesia va a ser una iglesia mucho más protagonista de la Gran Comisión y a partir de allí involucrarse en lo que llamamos la misión de Dios, necesita ser una iglesia que tiene que ir más allá del evento del domingo, que tiene que trascender más allá de un individuo que es el que pareciera que solo puede ser usado por Dios, y trascender más allá del edificio, y quizás de forma tenue o de formas muy no sé si espontáneas, pero esporádicas, se trataron temas de cómo volver a lo que algunos llaman en este lenguaje más histórico a nivel teológico del sacerdocio universal de los creyentes, ¿no? Como Pedro dice que somos sacerdotes, todos somos sacerdotes, y entiendo que eso se habla en el contexto más teológico, el sacerdocio universal del creyente, donde todos somos siervos del Señor o podemos ser usados por el Señor, somos ministros del Señor. A mí me gusta usar más una terminología en la que me gusta hablar más de que todos nosotros podemos ser misioneros, estar en misión y ser agentes de la misión de Dios. Y al final del día, todos podemos ser ministros, todos debemos estar siendo protagonistas de la obra del Señor. Entonces, este diálogo, y siempre remarcamos la palabra más horizontal, no se trata solo de una iglesia horizontal. La iglesia, hablamos de verticalidad y horizontalidad en este concepto, en la forma en que organizamos la iglesia. Nosotros hemos visto históricamente en esta última etapa de la iglesia, en este último siglo de la iglesia, quizás una iglesia muy vertical a nivel de su arquitectura organizacional, es decir, centralizada en un individuo, centralizada en el evento y centralizada en el edificio. Y para pensar en una iglesia más horizontal necesitamos desverticalizar eso, bajar la altura de la iglesia y decir, todo lo que pasa en la iglesia no puede depender de un líder, de una persona, necesita ser distribuido a lo largo de toda la comunidad de fe. Necesitamos ir más allá del evento del domingo y necesitamos ir más allá del edificio, del templo mismo. Ministerio, misión, comunidad, tiene que ocurrir los 7 días de la semana en diferentes formas. Y eso quiere decir que no estamos de acuerdo con el templo, con el edificio, con congregarnos el domingo, con tener un pastor que está a cargo de presidir la iglesia. No, si ven y nos escuchan, no estamos diciendo eso. Lo que sí estamos diciendo es que hay que quitar del centro el edificio, hay que quitar del centro al pastor, que tiene una responsabilidad de presidir, hay que quitar del centro el evento y hay que poner a Jesús en el centro, y los que nos toca presidir, entonces asegurarnos que somos facilitadores y habilitadores de una iglesia mucho más protagonista de la obra del Señor. Entonces, a partir de allí, hemos hablado de bajar las estructuras de la iglesia, de buscar más empoderamiento y más habilitación de toda la iglesia. Entonces, durante toda esta temporada, al hablar de una iglesia más horizontal, estuvimos hablando de que necesitamos sí o sí una iglesia mucho más descentralizada y con menos control. Y aquí es donde empezó, creo, como ese gustito extraño, decir, ¿de qué está hablando esta gente? ¿No? ¿Qué quiere decir de una iglesia más descentralizada y con menos control? Justamente eso, una iglesia más descentralizada y con menos control. No lo he dicho en la temporada, pero hay un par, yo por ejemplo, en este caso citaría
a Eric Gibb, que escribió un libro que se llama Liderar en una cultura de cambios, y Eric Gibb dijo, el liderazgo no es controlar, sino conectar. Entonces, a veces hemos plasmado el liderazgo de la iglesia desde una estructura organizacional para controlar. Necesito estar en control de todas las cosas. Y él dice en su libro, el liderazgo no es controlar, sino que es conectar, es reunir a las personas con el propósito de que haya una sinergia creativa. Y me parece maravilloso la forma en que él lo dice. El otro día, leyendo unos materiales, especialmente unos libros, encontré en un libro que se llama La Iglesia Latinoamericana, esto de Norberto Sáraco, que me parece increíble, Charlie. Sí. Él dice, el río de Dios, escucha esto, escuchen todo esto, Norberto Sáraco, un referente de la iglesia en Latinoamérica, Sí. él dice, el río de Dios ha estado corriendo en toda América Latina, y quienes se acercaron a él encontraron vida. Sin embargo, y como ocurre siempre, dice Norberto, aparecen los que se creen dueños del río, los que cobran peaje por nadar por él. Me encantó esa frase, ¿no? Los que creen que tienen las llaves de las compuertas. Ha nacido una casta sacerdotal ávida de poder, o para decirlo de otra forma, quienes intentan adueñarse del poder y hacer uso discrecional de él. Al final del día, lo que estoy tratando de decir es, una Wow, iglesia, fuerte. ¿eh? Fuerte. Bueno, una iglesia más Sí, descentralizada sí, y con muy menos bueno. control, los líderes en la iglesia no somos los dueños del río, no somos los dueños de la compuerta y no estamos para cobrar peaje como si la gente tuviera que tener nuestro permiso para ser usados por el Señor. Estamos para Sí. facilitar, somos facilitadores en el río de Dios. Entonces, a partir de allí, durante toda la temporada en una iglesia más horizontal, hablamos de contestar por lo menos 7 preguntas, ¿no? ¿De qué se trata la iglesia? ¿De una gran visión o de la gran comisión? Entonces hemos hablado que la iglesia más horizontal se enfoca mucho más en la gran comisión, la visión que tenga sirve a la gran comisión. Hemos hablado del liderazgo y hay que transicionar de depender de un líder carismático a una organización que promueve el liderazgo compartido. Hoy vamos a hablar un poco más de eso. Hemos hablado de que no se trata de una congregación litúrgica, sino de una comunidad de fe que ofrece un espacio de salud para transicionar y bajar la verticalidad y generar más horizontalidad en la iglesia. Hemos hablado durante esta temporada de que las iglesias tienen que ir más allá de simplemente pescar seguidores de un estilo y empezar a hacer más discípulos que son seguidores de Jesús. Una iglesia se hace mucho más horizontal cuando transicionamos de buscar simplemente una organización con miembros y empezamos a ver a nuestras congregaciones como una red de misioneros, de obreros en la misión. Sí. Transicionamos de una iglesia exageradamente vertical a ir mucho más horizontal, cuando empezamos a ir de simplemente entrenar a la gente para que sirvan en los ministerios de la iglesia, a empezar a prepararlos y equiparlos para que ministren durante la semana, en el espacio de trabajo, en Eso el me lugar parece clave. donde está su profesión. Y por último, hemos hablado durante esta temporada de que vamos a hacer mucho más horizontal las iglesias donde estamos y nuestras comunidades de fe, cuando pasamos de simplemente estrategias y que la iglesia sea dirigida por estrategias a ser guiados por el Espíritu Santo. Y cualquier estrategia, cualquier plan necesita ser simplemente una herramienta en las manos del Espíritu, pero el que tiene que guiar, el que produce los frutos, el que hace la obra, tiene que ser el Espíritu Santo. Entonces, a partir de allí, creo que hasta ameritaba contestar esa pregunta de forma larga, cerrando toda esta temporada. Una iglesia más horizontal es ser mucho más intencionales y mucho más provocativos en empezar a descentralizarnos, en empezar a decir los que somos pastores de la iglesia, los que somos los pastores de jóvenes,
los que estamos liderando ministerios en la iglesia, no soy el dueño del río, no puedo estar cobrando peaje para esto, simplemente soy un siervo de Dios y mi responsabilidad no es sentir que tengo mi iglesia, mi ministerio, simplemente habilitar a una iglesia para que en toda su expresión, entonces, cada miembro, desde el más joven hasta el más anciano, desde el más nuevo en los caminos del Señor hasta el que tiene más tiempo, nos sintamos todos plenamente habilitados y capacitados para servir al Señor y ser usados por el Señor. Y, como hemos dicho una y otra vez, entonces vamos a empezar a escuchar más historias y vamos a empezar a escuchar que hay más salvación durante la semana que el domingo en un evento, que hay más milagros y sanidades y familias transformadas durante la semana que en 2 horas o 4 horas que duran nuestras supuestas reuniones de milagros. Sí, yo creo que no hay el problema no es el púlpito, el problema no es el pastor, la posición, sino el púlpitocentrismo o el cultocentrismo. Cuando todo se centra ahí y se cree que simplemente ahí es donde sucede o cómo sucede, ¿no? Creo que nos ha pasado a todos en mayor o menor medida. Y qué bueno que Dios está trayendo esta luz a la iglesia. Yo sé que también esto se está hablando en otros lugares y me pone muy contento escuchar que varios somos o que escuchamos la voz del Espíritu trayendo esta luz. Creo que es válido lo que estás aclarando. O sea, seguimos a favor de una iglesia, de Dios puso pastores para presidir las comunidades de fe. Gloria a Dios por los edificios que Dios nos dio. Yo lo digo una y otra vez, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, pero escoge lugares, como dice la Escritura, para poner sus oídos y para poner su corazón. Todo eso es válido. El problema es cuando eso ocupa el centro que le corresponde a Jesús y cuando es el único lugar donde pareciera que Dios puede obrar o manifestarse, ¿no? Pero buenísimo. Creo que contestamos la pregunta y eso... Muy bueno, muy completa. Para... Hasta podríamos cerrar acá, amigo, pero vamos con otra. ¿Te parece? Ya, la otra pregunta que nos hicieron tenía que ver, porque el episodio anterior estuvimos conversando sobre liderando para una iglesia más horizontal. Parte de la definición bíblica que construimos en el episodio anterior habla que el liderazgo bíblico sobre la iglesia se da en un ambiente pluralista, en un espacio pluralista, pero también de multiplicación. Los que presiden la iglesia son llamados a formar a otros para ocupar esas posiciones de liderazgo y multiplicarse. Entonces, en ese sentido, alguien nos preguntó si la formación, recordame la pregunta. ¿El formar a otros debía ser intencional o ejemplar? Claro, entonces, si el formar a otros debería ser intencional o ejemplar. Yo lo que interpreto la pregunta es que lo que está preguntando es si el formar a otros es algo que tenemos que hacer ciertas conductas o acciones intencionales o también surge de forma orgánica. Claro. Yo pienso que el formar a otros tiene muchos aspectos, muchas dimensiones y muchos momentos. Entonces, parte de mi responsabilidad es tener un valor de formación. Si yo estoy presidiendo la iglesia, sé como líder que mi responsabilidad es formar a otros para liderar. O sea, y estamos hablando más allá del discipulado. O sea, como pastor entiendo que soy responsable de una iglesia que es mucho más horizontal, donde la iglesia es desafiada, porque cada miembro, más que miembros de una organización, somos discípulos de Jesús. Entonces Jesús nos mandó a ser discípulos, o sea que mi responsabilidad es generar un ambiente, un espacio, una comunidad de fe que se ven como una red, en primer lugar, de discípulos que forman discípulos y que se multiplican en discípulos de Jesús, seguidores intencionales de Jesús, que quieren obtener su carácter, su forma de pensar, su conducta, y obviamente el obrar como Jesús obraba en el ministerio. Pero luego mi responsabilidad es crear una red o una formación de líderes, gente como le decía Pablo a Timoteo, el que anhela el obispado, el que anhela presidir en la obra, desea una buena cosa. Pero también le dijo Pablo a Timoteo, lo que aprendiste de mí,
quiero que busques hombres fieles y lo enseñes a ellos. En el contexto, es más que discipulado de vida cristiana. Es el apóstol que formó y que plantó la iglesia, diciéndole al pastor que dejó en esa iglesia, mirá, así como yo te enseñé a presidir la obra, quiero que prepares a hombres fieles para que también enseñen a otros y preparen a otros. En ese contexto, ese proceso de formación que obtiene todo proceso, y acá hago la diferencia entre proceso y programa. Cuando pensamos en formación, para mí el proceso es el camino, o sea, este es el sendero que me lleva a la cumbre. Sí. El programa es la bicicleta, ¿no? O es el vehículo que pongo en ese sendero para llegar a la cumbre. Entonces, el formar a otros es un proceso. Y en ese proceso tiene que haber un programa, tengo que ser intencional. Yo no puedo pensar que voy a multiplicar líderes que pueden presidir en diferentes niveles de la iglesia, a la comunidad de fe, en la misión de Dios, si no soy intencional. Y para eso tengo que construir programas que permiten que este proceso ocurra. Pero en segundo lugar, tengo que provocar y permitir momentos en los que yo puedo interaccionar, crear momentos de conversación, esos espacios que yo le permito a aquellos para que estén cerca mío. Es una de las cosas que tengo años diciendo, lo que me impresiona de Jesús es que cuando el Evangelio dice que llamó a los 12, lo primero que dice fue que los llamó a que vivieran con él, estuvieran con él. Y esa es quizás la declaración más importante en un proceso de formación. No hay cosa peor que tener un programa de formación en el vacío de convivencia de vida. Entonces, cuando yo quiero formar a otros para el liderazgo, no solo les tengo que ofrecer un programa, les tengo que ofrecer un espacio de convivencia, donde ellos me observan, donde ellos miran mi conducta, miran mis reacciones. Y seguramente, a diferencia de Jesús, van a descubrir que no soy perfecto, pero sí van a descubrir mi madurez, van a descubrir mis propios procesos. Y allí es donde entra la intencionalidad, porque quiero poner programas en el proceso, quiero que cuando alguien entra a la iglesia que presido, encuentre caminos y diga, o sea, yo acabo de recibir al Señor, nacer de nuevo, ¿a dónde voy? Acá tenés un camino, mira, y al final de este camino te vas a parecer más a Jesús y vas a hacer lo que Jesús hacía. Pero siento el llamado de liderar, de servir. Mira, este es otro camino. Y en este camino, al final del camino, te vas a ver presidiendo, equipado para liderar ministerios, para liderar iglesias, para plantar una iglesia. Y que tiene que haber esa intencionalidad en el proceso, ¿no? Y luego están los momentos espontáneos, los momentos en que vos no los planeas, pero ocurren. Y esos momentos uno siempre está atento, porque son tremendamente formadores y surgen en el evento. Si vos te das cuenta, más de una vez los discípulos fueron formados en el momento, en el evento. Cuando pasa algo y ellos se encuentran con, ¿y por qué hizo eso? O sea, Señor, pero nos están diciendo que deberíamos pagar los impuestos. Señor, pero nos están diciendo esto. Y Jesús usaba esos momentos espontáneos para crear valores, para hacerles ver algo a ellos. Y eso es fundamental. Esos son los momentos que a mí personalmente, como un líder formador, me apasionan, y siempre intento estar atento, porque siento que son los mejores momentos para poder formar pensamientos, virtudes o hábitos que son saludables en un líder, ¿no? Me encanta pensar, mencionando ese tipo de momentos, ¿no?, espontáneos, me encanta pensar, una de mis historias preferidas es los 4 locos que rompieron un techo para llevar un paralítico a Jesús, y las reacciones de Jesús en ese momento, ¿no? ¿Cuánto habrán impactado a todos? A los discípulos mismos, cuando él, lo primero que hace, en vez de decir, che, rompieron el techo, les dice que la fe de ellos era hermosa, les dice que él destaca la fe de esos 4 amigos, y después también cómo interacciona con los fariseos, ¿no?, cuando ellos estaban pensando mal de él, ¿no? Todos esos momentos espontáneos son inolvidables, y a mí me enseñan más del Señor que a veces que
que cuando a veces se sentaba a enseñar esas maravillas de sermones que él daba, ¿no? Pero es impactante poder entender que él, a través de todos esos momentos, los intencionales, los espontáneos, los que estaban planificados y los que no, él fue formando a los discípulos para que ellos, marcándoles ese camino, digamos, del que vos hablabas. No, cuando bajó del monte de la transfiguración, se encuentra con unos discípulos luchando con tratar de liberar al muchacho. Cuando, cuando lo ves a Jesús con la multitud que tenía hambre y les da una orden y luego les muestra cómo se sirve la mesa para un milagro. O sea, hay muchos momentos que me parecen que nos marcan a nosotros a pauta. Así que volvemos a decir, de acuerdo a la pregunta que nos hicieron, sea intencional, entienda el proceso, póngale ese proceso programa, pero a ese programa asegúrese que usted lo abraza en una relación de vida. O sea, invite a los que está formando para el liderazgo a estar con usted, ¿no? En la vida. Y aproveche momentos espontáneos. Muy bien. Muy bien. Ya tenemos 36 minutos. No, bueno, no, empezamos tarde. Empezamos como 8 minutos. Empezamos un poquito más tarde. Sí, sí. Ya Pero tenemos bueno, media hora. Sí. Y se pasó rápido, ¿no? Tuvimos unos inconvenientes técnicos al principio, pedimos disculpas, pero bueno, acá estamos. Firmes, pasa rápido, pasa rápido. Pasa que cuando el tema está interesante, pasa rápido, ¿viste? A mí me pasaba cuando miraba partidos de fútbol, mirá lo que te voy a contar. Miraba partidos cuando estaban re impresionantes y me estaba atrapado, a los 5 minutos parecía que ya iban 45 minutos. Es partido aburrido que no termina más. También igual pasa cuando tu equipo va perdiendo, que parece que son más largos los partidos. Bueno, sí. Nivel, lo que sigue es, de alguna manera pasamos a la parte 2 de la conversación, ¿no? Seguimos, obviamente esto es una misma charla, pero hoy nos tocaba hacer un poco más de foco en que el pastorado es el oficio de presidir, pero junto a otros, ¿no? Esta parte más pluralista del liderazgo del pastorado. ¿Querés decirnos algo de eso? Sí, bueno, en estos 2 episodios hablando de liderando para una iglesia más horizontal, primero remarcamos la definición bíblica. O sea, todos nosotros, para tener una iglesia más horizontal, necesitamos salirnos del mundo empresarial exitoso y de las definiciones que nos está lanzando, y entrar de vuelta al espíritu de la palabra y a la forma en que la Biblia define. Eso es lo que hablábamos el episodio anterior, sobre cómo la Biblia presenta el liderazgo en la iglesia, cómo se preside. Y uno de esos elementos es presidir de forma pluralista, junto a otros, lo que llamamos un liderazgo compartido. Si usted o yo o cualquiera que está presidiendo la iglesia o un ministerio va a liderar para una iglesia mucho más horizontal, va a tener que tomar en serio las mismas palabras que mencionaba hace un rato de Eric Gibb. El liderazgo no es controlar, sino conectar. O sea, cómo usted lidera de tal forma que en lugar de tener una posición de primer lugar para controlar todo lo que está pasando, entonces lo hace de tal forma que usted se transforma en un conector, en un facilitador. Y a partir de allí deja de ser el jefe y pasa a ser simplemente alguien que habilita, que permite, que da permiso, que crea obviamente espacios genuinos para liderar y para servir. Para mí liderazgo compartido tiene que ver con una transición muy fuerte en nuestra idiosincrasia de entender que liderar requiere tener equipos no solamente de trabajo, sino equipos de líderes. Y si no me equivoco, mencionamos un poco esto el episodio anterior. O sea, uno de los grandes desafíos que vamos a enfrentar en la iglesia hoy es que los pastores hagamos la transición de pasar simplemente de liderar equipos de trabajo, donde simplemente tengo gente que me hace tareas que yo necesito que me hagan para que yo pueda liderar, a decir, sí, obviamente uno necesita un equipo donde nos distribuimos el trabajo, delegamos tareas, pero hay un nivel para mí superior cuando hablo de liderazgo compartido,
y es no solamente tener la capacidad de formar un equipo y donde delego tareas, sino de formar un equipo de líderes que son pensantes, que juntos podemos entender, crear valores comunes, crear sentidos, significados comunes en espacios genuinos y a partir de allí de relación, y que entonces cuando aterrizamos en el momento en que hay que liderar, entonces ya si a mí me toca estar en la primera silla o en el primer rol, ya lo que yo digo no son simplemente órdenes en el vacío de un significado común. Lo que me toca a mí es más generar entonces distribución de roles para que la cosa funcione porque tengo que asumir esa tarea. Esa es mi descripción de trabajo. Claro, Ya no es un jefe dando órdenes como jefe, es alguien que tiene un equipo que está listo para hacerlo y se levanta como Gedeón se levantó y dijo, mire muchachos, así lo vamos a hacer, porque los 300 estábamos en el mismo espíritu, ¿no? Y entonces sí. me toca a mí marcar pautas. Y a partir de allí, ¿cómo hacemos para desarrollar ese espíritu de decir, hey, la gente que está al lado mío son líderes en alguna dimensión y tienen esa capacidad de sumarse a discernir la voz de Dios, a tomar decisiones juntos y a avanzar en algo de lo que todos nos sentimos que es algo propio y quizás alejarnos un poquito más de este sentido de darle nombre y apellido propio a las iglesias, a los ministerios, y que vuelva a ser la iglesia de Jesucristo, donde los nombres de todos los demás siempre pasan a un segundo plano, porque se pierden en muchos otros nombres. Sí. Estamos allí juntos para hacer lo que el Señor nos pidió. Hay una palabra que a mí me escuchaba mucho en otra época, que era comisión. Vamos a hacer la comisión para esto, la comisión para aquello, una comisión. Y es como un grupo de gente que tiene designada tareas, ¿no? Es algo que me empezó a hacer ruido hace un tiempo, y reemplacé esa palabra, en vez de comisión, en vez de generar una comisión, generar una cultura. Es diferente cuando vos en un equipo empezás a generar una cultura, que la cultura misma es la que después te habilita y te guía para poder tomar las decisiones. No hace falta que como líderes estés en todas las decisiones, dando directivas en todo, sino que generas una cultura que también preside a otros y que habilita y equipa a los demás para poder entender hacia dónde vamos, entender cómo lo hacemos y por qué lo hacemos así. Es diferente, ¿no? Genera una comisión que simplemente hace cosas, a una cultura que genera un ambiente que ayuda a entender por qué hacemos las cosas y para qué las hacemos. Sí, yo creo que, como vos decís, o sea, bueno, al pensar en esto estoy pensando que están escuchándonos personas con diferentes trasfondos denominacionales o organizacionales. Entonces, cuando yo pienso en las denominaciones o en las diferentes tradiciones dentro de la iglesia, vas a encontrar iglesias que tienen diferentes sistemas de gobierno, vamos a ponerlo así. Entonces, yo pienso en la iglesia cuadrangular, a la que yo pertenezco. La iglesia cuadrangular te va a decir que su sistema de gobierno en la iglesia es episcopal adaptado. Es decir, hay una combinación entre el obispado o el supervisor o la oficina nacional y distrital y la autoridad de la iglesia. Entonces la iglesia tiene un pastor, tiene un concilio, una mesa directiva y hay un equilibrio según la iglesia cuadrangular en la toma de decisiones y demás. Hay iglesias que son episcopales y entonces las decisiones se toman desde el episcopado y entonces básicamente no existe el espacio de acercarse a un pastor y decirle, mira, ¿qué sentís de irte a otro lugar? No, o sea, mira, te sacamos de Azusa y te mandamos a Downey, te ponemos en otra parroquia, te ponemos en otro templo. Existe el sistema de gobierno que se llama congregacional, donde hay un cuerpo de ancianos y ellos tienen la autoridad. O sea, sistemas de gobierno existen. Hay iglesias que tienen ya un perfil, del lugar de tener un pastor principal, tienen un equipo de pastores, donde se supone que los 3 o 4 que están ahí tienen el mismo nivel de autoridad y fluyen y funcionan, y quizás uno de ellos preside el equipo pastoral. O sea, modelos de gobierno existen. Nosotros no podemos ir y pensar que esos modelos de gobierno que han funcionado en muchas de estas organizaciones los tienen que cambiar. Lo que sí creo es que hay que incorporar y
dije esto por el tema de comisión o de comité. Van a estar ahí, pero yo puedo tener una comisión, un comité, pero la cultura, como vos decías, que estoy desarrollando, o sea, el mensaje que ese grupo de personas está recibiendo, ¿cuál es? En cualquier sistema de gobierno. Cuando pienso en un pastor principal, en una denominación que parece que tiene autoridad absoluta, o pienso en una iglesia que tiene un equipo o un cuerpo de ancianos o de pastores que supuestamente están en igualdad de autoridad. En cualquiera de las dos expresiones, yo puedo decirte que he descubierto que puede haber una exageración de centralidad y de control. Porque aquí controla una solo, pero acá controlan tres. Y el control se queda ahí. Y pareciera que son los únicos tres, o el único acá que puede predicar, que puede orar por los enfermos. Creo que necesitamos encontrar cómo nosotros empezamos a entender que no importa el sistema de gobierno de la iglesia, nosotros podemos encontrar una cultura de un liderazgo mucho más pluralista, donde hay responsabilidad de autoridad y de toma de decisiones, por supuesto, ¿no? Porque aquí es mucho más complejo que simplemente salir con esta inocencia de todos asumimos responsabilidad de la decisión. O sea, si yo estoy en Estados Unidos en este momento y de acuerdo a la estructura organizacional y legal de la iglesia donde estoy, yo asumo las consecuencias legales. Obviamente, si alguien se cae aquí en la iglesia y me hace un juicio, el que va a juicio soy yo, o si pasa algo y una persona, no sé, o sea, de repente es maltratada en uno de los ministerios de la iglesia por uno de los líderes, el que tiene el cuello en la guillotina es el principal. Ya hay grados, obviamente, de consecuencias y de asumir responsabilidad. Pero eso tiene que hacerme a mí un pastor controlador. No, al contrario. Creo que todavía aún en los diferentes desafíos que en el mundo de hoy podemos enfrentar, o en los diferentes formatos, estructuras y organizaciones y asuntos legales y financieros, creo que podemos llegar a volver a esa iglesia donde no se trataba de un individuo, pero se trataba de un equipo de líderes. ¿Cómo es que podemos repensar esto? Y no intentar cambiar una estructura, menos que sea necesario para poder delegar más liderazgo. Y esta es la frase clave. No estamos hablando simplemente de delegar trabajo, estamos hablando de delegar liderazgo. Como Moisés, cuando Jetro se acerca a Moisés, Jetro no le dice a Moisés distribuir trabajo, le dice distribuir liderazgo, distribuir tu influencia, distribuir tu espacio de transformar la vida de otro. Y le dice, poné jueces, ¿no? No le dice, poné a alguien que barra y poné a alguien que no, poné jueces, distribuí tu autoridad. Y ellos tratan asuntos, vos tratas a otras. Y en ese mismo espacio, yo te voy a decir también, Charlie, en ese mismo espacio, siento que aún yo he aprendido hasta incluso liderar a los que no me siguen. Es decir, ¿cómo lideras a los que no te siguen? No sé si notaste que hay dos historias que son muy similares entre Moisés y Jesús. Vienen unos y le dicen a Moisés llama a los príncipes, y vienen unos y les dicen, Señor, hay unos que no vinieron y se quedaron en el pueblo y andan profetizando, le dicen a Moisés. Y Moisés dijo, ojalá todos ustedes estuvieran profetizando. ¿No? Moisés sabía cómo liderar a los que no lideran. En la iglesia de hoy somos tan centralizados, tan controladores, que si alguien anda ministrando y no me pidió permiso en mi espacio de iglesia, ese hermano hay que agarrarlo y llamarlo frente al concilio, al Sanedrín, ¿no? Tiene que ser crucificado. A Jesús le pasó lo mismo. Y Jesús dijo, el que no es contra nosotros es con nosotros. O sea, muchachos, aprendan a soltar, aprendan a habilitar, dejen de tratar de controlar las manifestaciones de Dios, dejen de controlar la influencia de Dios. Ocupá tu lugar y aprende cómo compartir. Tuvimos el intensivo de liderazgo este fin de semana con el cohorte o el grupo de estudio de pastores del 2020, y eso fue interesante, porque parte de la conversación que tenía con ellos es muy importante cuando hablamos de un liderazgo compartido, es cómo aprendemos
a compartir no trabajo, pero autoridad. Mm. O sea, los pastores saben cómo compartir trabajo, pero es mucho más complicado compartir autoridad. Totalmente. Entonces, ¿cómo compartimos autoridad? ¿Cómo permitimos que otros accedan a tener influencia sobre otros? Sin sentir que me están quitando autoridad a mí, sin sentir que me quitan influencia a mí, en donde Dios me llamó a tener autoridad y Dios me llamó a tener influencia. Entonces, bueno, yo me pongo a hablar, Charlie, parezco una ametralladora. Sé que estamos sobre la hora, hermano. Se nos fue la hora. Yo estoy atento porque estabas tirando carne sustanciosa, entonces me quedé ahí. Entonces, mira, y sé que estamos ya quizás teniendo que aterrizar en Sí. este concepto de liderazgo compartido. Si pensamos en 3 cosas prácticas, pues yo diría que hay 3 cosas prácticas que un pastor necesita pensar seriamente si va a construir un liderazgo compartido, donde más que compartir trabajo, va a compartir también autoridad. Primero, va a tener que ser mucho más intencional en pensar que el liderazgo de la iglesia se tiene que hacer en equipo. Se tiene que hacer en equipo, no se puede hacer solo. Va a tener que repensar esta idea de cómo sumo a otros a mi equipo pastoral. ¿Cómo empezamos ya a pensar, bueno, qué pasaría? Y esto sé que para algunos va a sonar una locura, pero ¿qué pasaría si en lugar de que la iglesia tenga un solo pastor principal, entonces, aunque mi estructura denominacional lo que reconoce es un pastor principal, ¿cómo sumo yo un equipo de pastores? Y que la iglesia pueda ver un equipo de pastores y tener entonces, dentro de lo que es la práctica pastoral, una distribución de autoridad que nos permite ejercer roles fundamentales en la pastoral de la iglesia. Si alguien tiene la oportunidad de pasar por la Escuela de Formación Pastoral, que es un proceso de un año, semana a semana, que se lanza en línea a partir de la última semana de febrero del año que viene, que ya tenemos más de 15 años teniendo esta conversación en persona y en vivo, pero ahora se va a lanzar en línea. Ellos van a escuchar en la escuela pastoral que la pastoral de la iglesia, o la práctica pastoral de la iglesia, tiene 3 roles fundamentales. Conducir la iglesia, el pastor va adelante de las ovejas; nutrir, o sea, le llamamos comunicación, alimentar a través de la palabra; el pastor obviamente ha de comer a las ovejas; y tercero, cuidar, ¿no? El pastor cuida a las ovejas. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de tener un solo personaje que siente que tiene que tener autoridad y solo tiene la autoridad para hacer esas cosas, construimos un equipo pastoral donde hay alguien que está equipado y dotado por el Señor para lo que es cuidado pastoral y lidera toda esa dimensión de la iglesia? Hay alguien que tiene los talentos, los dones espirituales para nutrir a la iglesia y liderar la parte de predicación, de enseñanza. A alguien en ese equipo pastoral que fue dotado por el Señor para liderar estratégicamente, para conducir, para la parte administrativa. Entonces, pensar en cómo el trabajo pastoral no le pertenece a un individuo, sino a un equipo de individuos. Y que podemos construir este espacio intencional. Hay una herramienta que pueden encontrar, y quizás vamos a un poco de promo, pero este libro se llama Trabajando en Equipo, las 6 sedes de un ministerio saludable. Y desde Conexión Pastoral es un libro que ha ayudado a muchos pastores e iglesias, porque no es un libro para leerlo solo, incluso. Este libro es un libro para leerse en grupo, porque el libro está permanentemente, te detiene y te dice, lea, reflexione y converse. Se va a la escritura y dice, leamos sobre esto y cómo juntos empezamos a diseñar. Segundo paso práctico. Si yo quiero tener un liderazgo más compartido, tengo que asumir que la pastoral se hace en equipo. Segundo, a esa dimensión de equipo, tengo que ser intencional en cultivar ese equipo, un espacio de comunidad. Y como vos decís, Charlie, cuando pasa aquí arriba, hay una cultura aquí arriba, esa cultura desciende a los otros niveles de la iglesia, ¿no? O sea, si está pasando aquí arriba, puede pasar en otras esferas, en otros espacios de la iglesia. Entonces, paso número 1, construye un equipo de trabajo pastoral
donde asume que la tarea no se hace solo. Segundo, a ese equipo transfórmelo en una comunidad segura. Cultive un espacio de comunidad. Empiece a construir relaciones genuinas. Nunca permita que en ese equipo pastoral que van a liderar la iglesia, la única forma de relacionarse o la única conexión que existe es el trabajo. Creo que una de las cosas que me mantiene con vida en el ministerio, especialmente porque tuve que transicionar de que quizás se me enseñó a liderar como un líder y luego formar organizaciones que responden a tareas, es entender no solo el valor de decir esto se hace en conjunto, esto es una locura pensar que lo puedo hacer solo, especialmente si quiero llegar más lejos y si quiero ir más allá de forma horizontal. Quiero llegar tan lejos como de espacios de ministerio y de comunidad donde yo mismo no puedo llegar. Es decir, lo mejor que a nosotros nos puede pasar es que el efecto, el alcance, el ministerio de la iglesia llegue tan lejos que nosotros ni siquiera nos estamos enterando, porque está tan lejos que no alcanzamos. Pero ahí está el Señor, ¿no? Y hay sistemas donde uno puede celebrar, y como Pedro y Juan, cuando Felipe estaba siendo usado, dijeron, vamos y celebremos, vamos y confirmemos. Y yo digo que cuando yo empiezo a descentralizar de mí la iglesia, empezar a pensar que el trabajo se hace junto, mi rol empieza a cambiar. Ya no se trata de que todo el mundo me pase informes para que yo tome decisiones y hay una burocracia eterna, pero ahora se trata de ver cómo esto está ocurriendo y de repente entonces como Pablo yo tengo que intervenir, o como Pedro y Juan, y decir, celebremos esto, vamos y confirmemos lo que el otro está haciendo. Y entonces ya no es, viene el gran apóstol o el gran pastor para que Dios lo use, ahora solo voy para celebrar lo que otros hacen y apuntalar y afirmar y dejar que ellos sigan creciendo en lo que están haciendo, ¿no? Pero bueno, en esta tarea que se hacen juntos, hay que ser una cultura de comunidad. Hay otros recursos de conexión pastoral que se llama Comunidad Segura, que he dicho, esto es un diálogo de 18 años con pastores en diferentes partes del mundo, y es cómo cultivamos relaciones saludables para la convivencia, entonces, en la comunidad de fe. Déjame decir algo, Dani. Sí. Que tanto Comunidad Segura como trabajando en equipo los pueden encontrar en recursospastorales.net. Pueden entrar en internet, ahí es muy fácil, recursospastorales.net, van a encontrar la manera de descargarlos en línea, y hay otra bibliografía también que es de conexión pastoral que la van a tener ahí a disposición. Sí, y también los recursos, Charlie, lo pueden encontrar en Amazon directamente. Algunos países quizás es más fácil comprarlo a través de Amazon para que el material les llegue. Y bueno, y cerrando, bueno, la tienda, obviamente, siempre en la tienda del ministerio tratamos de crear la oportunidad de que los materiales sean más accesibles, ¿no? Pero Amazon está allí. Hablemos de un liderazgo más compartido, cambiar nuestra mentalidad y decir, esto hay que hacerlo con un equipo. Segundo, este equipo tiene que ser más que un grupo de gente trabajando juntas, tiene que ser una comunidad. Qué cosa más linda, diría un cubano amigo mío, qué cosa más linda, chicos, cuando nos reunimos, ¿no? Porque podemos pensar, esta es una reunión de directiva de la iglesia, pero cuando salimos de esas 2 horas, lo que más disfrutamos fue al otro, y nos disfrutamos unos a otros. Y es una de las cosas que a mí siempre me gusta recalcar en el equipo pastoral que he tenido, con quienes me permite el Señor trabajar. Ahora con el equipo de conexión pastoral global que tenemos, lo he repetido más de una vez, lo más importante es disfrutarnos nosotros y unos a otros y disfrutar el trabajo, pero ¿de qué sirve hacer un trabajo cuando no estoy disfrutando al otro, y cuando no estamos disfrutando o recibiendo el beneficio de tener a alguien como Charlie al lado, ¿no? O tener a un Joel, o a una Paula, o a una Liliana, que tienen riqueza como personas, no solo talentos para trabajar. Y quizás la vida en algún momento en el futuro nos lleva por caminos separados, pero en el futuro yo siempre también digo esto, lo que vos más te vas a quedar de todos estos años que trabajemos juntos
no es todo el conocimiento que quizás yo pueda dar o todo el trabajo que hicimos, es lo que vos contribuiste a mi vida. Cómo Charlie me Totalmente, enriqueció a mí. Cómo totalmente. Charlie fue la expresión del cuidado de Dios para mi vida. Cómo Charlie fue la expresión del regaño de Dios para mi vida. Y por eso me voy para siempre, Sí, porque sí, esos sí. son los momentos en que este trabajo que se hace junto a otros se transforma en un espacio de salud, se transforma en un espacio de Sí. crecimiento. No Y se trata cerramos, tanto de lo que hacemos, sino también con quién lo hacemos, ¿no? exactamente. Es espectacular eso, sí. ¿Y quiénes somos para el otro? Totalmente, ¿Quiénes totalmente. somos? Y por último, pensar en un liderazgo mucho más compartido. Es importante que construyamos o desarrollemos una arquitectura organizacional, y eso es lo que iba a terminar con esto, mucho más horizontal. Es decir, tenemos que de alguna forma construir un organigrama de funciones, ser bien intencionales en entender los roles de cada uno y yo digo, asegurarse que en este organigrama, los organigramas de funciones representan la estructura organizacional y generalmente representan de alguna manera o engloban en una forma visual, en una forma práctica, lo que en esa organización se tiene como valores, como virtudes. Mm, Entonces, mientras creo que los líderes que les toca presidir en ese organigrama, en ese dibujo de decir, aquí está el equipo pastoral, aquí está el líder de jóvenes, aquí está el director de alabanza, el equipo de alabanza, sí, tiene que estar más juntos y más hacia los costados, ¿no? Es sí. decir, distribuir tareas o estoy pensando mucho más en diagramas organizacionales que son más círculos concéntricos, Circular. porque se ve mucho más horizontal. Y cómo en esos círculos concéntricos la delegación de tareas y la delegación de funciones y la forma en que vamos a delegar autoridad es más como una ola expansiva en el dibujo Mm, práctico, ¿no? sí, Entonces, sí, sí. es importante para un liderazgo compartido que usted piense bien, que dibuje bien un organigrama de funciones en donde la verticalidad tiene un equilibrio saludable, porque lo que más quiere es esa horizontalidad. Cuando tu Mm, arquitectura organizacional prevalece la verticalidad, o sea, el líder está acá arriba y allá abajo hay un montón de cuadritos, cuadritos, sí, cuadritos hasta abajo, entonces hay que pasar por 20 posiciones para que al final el único que puede tomar decisiones tome decisiones. sí. ¿Entendés? Algo que podría haber ocurrido en 24 segundos tiene que pasar por 24 días. Sí, Y sí. entonces Y es súper desgastante para todos. Es surgen las súper famosas desgastante frases, para todos. pero has estado en reuniones vos, Charlie, de comité o de trabajo donde están hablando y sí hay que hacerlo, pero entonces al final, hay que pedirle permiso al pastor. Y no estoy, Sí, cuidado, no estoy diciendo que no hay que algunos parecen, que está diciendo, no, no. Creo que como pastor hay claridad. Miren, muchachos, ustedes pueden tomar decisiones en el 80% de las cosas. Hay sí. un 20% de las decisiones que tomás que nos afectan a todos. Totalmente. Entonces, ese 20% ustedes tienen que tener la prudencia de decir, esto es lo que queremos hacer, pero ¿por qué no lo traemos a quienes están mirando todo el panorama? Y ver Sí. entonces cómo tomamos una decisión que hace sentido no solo con el lado que nosotros vemos, sino con todo lo que vemos. Entonces, ese diagrama y esa estructura, esa organización que se plasma en este dibujito, necesita revelar eso. ¿Cómo es que aquí podemos tomar prácticamente el 80% de las decisiones? Porque ya entendemos lo que está pasando, ya entendemos Claro, la cultura, la visión, los valores, exacto, tenemos significados comunes. Eh, pero hay un 20% que son cosas que necesitan partir de la cabeza porque nos afecta a todos. exacto. Y entonces, para mí estos son tres elementos fundamentales. Eh, Asuma y forme un equipo para pastorear y para delegar autoridad. Dele a ese equipo un sentido de comunidad donde crean valores y significados comunes, incluso en su plan de trabajo durante el año. No solo ponga reuniones de trabajo, ponga reuniones donde solo se van a juntar a conversar, a conocerse,
a discutir temas que tienen que ver con qué pensamos sobre la salvación y qué pensamos sobre la misión de Dios y cómo vemos este tipo de proyectos, o sea, pero más en el sentido de entender, interpretar, o esto es en lo que estamos de acuerdo, y ¿Qué es construir. lo relevante hoy para la iglesia? Entonces, en tu programa no agregues reuniones de trabajo nada más. Mm. Asegúrate que agregas reuniones para discernir la voz de Dios y salir de ahí con ideas claras de qué creemos, cómo pensamos, porque eso es lo que te da valores para crear cultura. Mm. Entonces, cuando yo estoy liderando en mi espacio allá, donde casi nadie me controla, pero yo mismo, por decisión propia, soy parte de una organización, soy parte de este organigrama. Ya, vos me puedes dejar solo allá, lejos, pero sabés que hay lealtad y hay fidelidad a Dios y a esta comunidad de fe, porque hay valores compartidos, Sí. hay integridad compartida. Entonces, y también convengamos que hacer eso es un riesgo altísimo, por eso el Nuevo Testamento es un montón de situaciones complicadas. Alguien me dijo una vez, pastor, pero si usted hace eso, imagínese, van a surgir falsas herejías y va a haber gente enseñando, y gente que va a hacer cosas que quizás le va a dividir la iglesia. Pero si eso pasó en el Nuevo Testamento, ¿quién soy yo para pensar que no me va a pasar a mí? Sin embargo, en ningún momento veo que los líderes de la iglesia dijeron, ¿por qué eso está pasando? Controlamos todo desde Jerusalén. Muchachos, se acabó la libertad. No, o sea, si se armaba un lío, y vamos y tratemos de solucionar el lío. Sí. Y busquemos sanar. Pero yo prefiero, antes de estar arrinconado en un lugarcito solo en lo que yo puedo controlar y en mis sistemas de control, prefiero que se armen estos, iba a decir una palabra, es que prefiero Bardos. que se, ¿ah? Bardos. Sí, o como dirían en Puerto Rico, este revolú, sí, se arme quizás un desastre por acá, y vamos y tratamos eso, pero la obra de Dios está ocurriendo, el Evangelio se está predicando, las almas se están salvando, los milagros están ocurriendo, y entonces corrijamos doctrina, tratemos situaciones, y si alguno se quiere dividir, que se divida, obviamente, ¿qué vamos a hacer? Pero la cultura nuestra no es dividirte, es si Dios te está enviando, te queremos enviar. Así que no tenés necesidad de dividir. Pero bueno, eso es parte de crecer y de Sí, decir, tengo que donde animarme hay, a compartir más esta autoridad para presidir. ahí está, amén. Donde hay vida siempre hay una cuota de caos. Es Sí, imposible que no lo haya. Hay que preguntarse cuando no hay ningún problema o está todo demasiado ordenadito y todo demasiado prolijito, si en realidad qué es lo que está pasando, ¿no? Si hay vida o no. así es, Charlie. Bueno, yo creo que llegamos a la hora. Hermano, estamos en hora. Gracias otra vez por este tiempo. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Ahí vi un par. Lo vi a Abraham que saludó, así que le quiero devolver ese saludo. A Tincho Amaya, que estuvo ahí también saludando. A los de Facebook hoy no los pude seguir. Pero bueno, gracias a todos por acompañarnos. Este fue el último podcast del año. Gracias también por acompañarnos durante el año. A los que nos están escuchando a través de Spotify o las otras plataformas. Y ha sido un gusto, Dani, este tiempo compartirlo con vos. Gracias otra vez por el espacio, por el lugar, por la confianza. Y nada, Bueno, nos vamos. un placer estar en esta temporada hablando sobre una iglesia más horizontal. Seguiremos hablando, obviamente, desde Conexión Pastoral. Dijiste Abraham Campos. ¿Sí? Abraham Campos estuvo por ahí saludando. Vamos a estar con ellos en febrero, si no me equivoco, en la conferencia o en la escuela pastoral que tienen. Gracias, Abraham, por la confianza y a tu pastor. Va a ser un placer compartir con ustedes. Pero bueno, Charlie, cerramos esta temporada, seguiremos hablando desde Conexión Pastoral, parte de nuestra propuesta, seguir ayudando a los que lideran la iglesia a repensar una arquitectura organizacional más horizontal. Pero el año que viene, creo que es un año que amerita que charlemos y el enfoque el año que viene va a ser salud integral. Y vamos a estar conversando y teniendo invitados profesionales, expertos en diferentes áreas de la salud, personal, familiar. Es parte de nuestra misión como ministerio desarrollar líderes, pastores o iglesias saludables.
y parte de esa dimensión de salud es la salud personal, la salud familiar. 2021, desde el podcast, el diálogo va a ir por esa línea. Cómo tenemos una salud mucho más integral en el área personal y en el área familiar. Así que corre la voz, si este podcast te bendice y te ayuda, compartirlo con otros y que podamos entonces transformarnos en una comunidad de pastores y de líderes que realmente juntos, ¿no? Nuestro único propósito aquí no es ser la estrella del programa, sino provocar un diálogo. El éxito nuestro, Charlie, es que después que esto termine, sigan hablando y que el diálogo ocurra entre ellos y entre nosotros. Que Dios nos ayude, que la iglesia del Señor sea mucho más horizontal, que llegue más lejos, que esté más presente en cada rincón, donde hoy el Evangelio no está presente, porque estamos soltando autoridad y distribuyendo autoridad. Y el año que viene, que el Señor nos ayude con salud. Después de esta pandemia, después de todo lo que ha pasado y el estrés al liderar la iglesia en medio de toda esta crisis, nuestros pastores necesitan ese abrazo de salud y queremos nosotros de alguna forma, en la medida en que el Señor nos permita, construir un diálogo que les ayude a ellos a recibir ese abrazo. Así que un gustazo, Dios me los bendiga. Bueno. Y nos vemos hasta el 2021. Ahí está, y a los que están del otro lado, síganos en Facebook, Conexión Pastoral, en Instagram como Conexión Pastoral y también en Spotify como Conexión Pastoral Podcast. Ahí nos pueden seguir. ¿Y sabes qué, Charlie? Estamos terminando. Bien, nunca grabé. Me olvidé muy bien. de grabar, así que no sé cómo vamos a hacer, pero vamos a tener de alguna manera lo vamos a conseguir. Acordate de dejarlo grabado en Instagram y de ahí sacamos el audio. Dale, listo. Un abrazo a todos. Dios me los bendiga.